Sobre la existencia de Dios tengo que decir que Dios existe. Ahora bien, Dios no se puede demostrar ni con la razón ni con la ciencia. Así que todos los debates e intentos de demostrar a Dios por la razón o a través de la ciencia son infructuosos y al final acaban en nada, porque Dios está más allá de la ciencia y de la razón. Si lo captáramos por la ciencia o a través de la razón, podríamos definir, o sea, captar a Dios y entenderlo. Y esto, por definición, es absurdo. Pero yendo a los hechos concretos, tenemos que decir que el mundo, nuestra vida, la realidad, no se limita a la razón y a la ciencia. Hay muchísimas cosas más. Restringir toda la realidad existente solamente a la razón y a la ciencia es reducir mucho. Tenemos el amor, el arte, la belleza y muchísimas cosas más. Por esto no hay que ser reduccionistas. Lógicamente la razón y la ciencia a través de los años, a través de los siglos, ha tenido mucha importancia. Y como las iglesias, los teólogos y demás querían imponer su verdad, pues empleaban todos los instrumentos que tenían a su alcance. Y no podían dejar de lado a la razón y a la ciencia. Por esto, a través de razón y ciencia, muchos teólogos y pensadores han intentado demostrar la existencia de Dios. Pero realmente las personas sinceras y los personajes que realmente han intentado ser fieles a su mente y a su existencia han evitado demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia o la razón. Y me refiero a personajes ilustres como Newton, que fue el padre de la mecánica clásica, como Max Planck, que fue el padre de la mecánica cuántica, o como Descartes, que fue el paradigma de cambiar toda la filosofía antigua y convertirla en moderna. Hay muchos más, pero por ejemplo estos tres. Dejo a Descartes para último porque supuestamente escribió un libro para demostrar con la razón la existencia de Dios, pero esto no es así, lo dejo para el último. Citando a Newton en su obra más famosa, y quizás en otros escritos suyos, pero en su obra más famosa, que fue Principios matemáticos de la filosofía natural, al final dice que Dios existe, y es evidente que existe. O sea, Newton no necesita demostrar que Dios existe, porque él percibe que Dios existe, y como lo percibe, existe. Es tan evidente como eso. Vamos a ver, nosotros tenemos la vista que vemos, tenemos el oído, tenemos los sentidos. Y también tenemos la razón, que con la razón captamos cosas. Pero aparte de eso, tenemos otros captadores que captan otras cosas. Y hay unos captadores que captan la existencia de Dios. Es tan sencillo como eso. Por eso en la humanidad habrá un 5, un 10% de ateos. Y de esos ateos, la gran mayoría, si le preguntas, ¿tú crees que no existe absolutamente nada? Dice, hombre, algo existirá. O sea que la gran mayoría de la humanidad tiene esos captadores, esos receptores, como los queréis llamar, que dice, Dios existe. Otra cosa es luego cómo se va definiendo ese Dios. Pero Dios existe.
Y esto es tan evidente que ni siquiera habría que discutirlo. Se discute cuando se quiere demostrar con la razón o con la ciencia, pero son cosas diferentes. Pero es que la misma razón y ciencia son dos cosas diferentes. O sea, yo con la razón no puedo demostrar las percepciones científicas. Yo científicamente sé que con un prisma cojo la luz blanca y la descompongo en colores. El mismo efecto que producen las gotitas de lluvia cuando llueve y vemos el arco iris en el cielo, ¿no? Bien, pues con un prisma, Newton lo hizo, descompuso la luz blanca en colores. ¿Vale? Entonces, yo con la razón ¿puedo definir eso? No, es un experimento y el experimento me define una realidad. Yo a través de la razón no puedo llegar a esa conclusión. Es una percepción, es un experimento. Y los experimentos no se razonan, son evidentes por los resultados. Tampoco yo, con la ciencia, puedo definir qué es la razón. Científicamente yo no puedo diseñar un experimento en la cual al final el resultado me diga esto es la razón. Son dos cosas diferentes. Lógicamente están unidas, la razón nos ayuda a combinar elementos y la ciencia son experimentos y las cosas están unidas y colaboran. Pero la razón es una cosa y la ciencia, los experimentos, son otra. De la misma forma, hay más cosas. Está la estética, el orden, los instintos. Hay muchas más cosas, la imaginación, el apego. Hay muchas más cosas. Entonces, los captadores de Dios, o los receptores de Dios, como se quiera decir, es una realidad del ser humano. Que de la misma manera que tiene unas capacidades, tiene esa capacidad. La capacidad de decir, Dios existe. Pero esto también lo decía en sus escritos Max Planck, el padre de la física cuántica, que de la misma forma que Newton revolucionó la física clásica, hizo un avance tremendo. Poco a poco, dentro de unos años, observaremos que la física cuántica va a revolucionar la ciencia de una forma tremenda. Cuando se desarrollen los ordenadores cuánticos y todo eso. Por cierto, el primer diseño de ordenador cuántico que se hizo, tal y cual está funcionando hoy, fue de un español, Ignacio Cirac, personaje que apenas se menciona, pero un gran genio. Bien, Max Planck también decía esto. Decía que Dios existe y no intenta demostrarlo ni argumentarlo. Dios existe. ¿Por qué? Porque él sabía que existía a través de sus captadores divinos y lo percibía así. Dios existe. Luego tenemos a René Descartes, que aquí hay que analizar las cosas con tranquilidad y cuidado. Porque a mí René Descartes, leyendo sus obras, me despistaba. Él escribió un libro que se llama Meditaciones Metafísicas, en el cual intenta demostrar la existencia de Dios. También en otros libros, y la existencia del alma. También en otros libros, pues menciona algo, pero fundamentalmente en este texto lo desarrolla. Y yo no llegaba a entender cómo una persona tan inteligente, que supo romper con tantas cosas absurdas del pasado, se empeña en demostrar racionalmente la existencia de Dios.
Pero poco a poco, a base de leer y releer meditaciones metafísicas, me di cuenta que simplemente es un escrito breve, y es un escrito simplemente que intenta curarse en salud, de cubrirse las espaldas o de salvar su vida, teniendo en cuenta que había gente a su alrededor, científicos, que empezaban a dudar de las cosas, y él fue el padre de la duda. Y esta gente, pues la Inquisición, pues los encerraba, los encarcelaba, en fin. Y René Descartes tenía mucho miedo a esto, y este libro lo escribió sencillamente para curarse en salud, para protegerse, para proteger su vida. Y hay un detalle que a mí me iluminó sobre esto. Él mismo, su libro, Meditaciones Metafísicas, lo anula por completo. En primer lugar, porque él siempre parte de la idea que él no intenta enseñar nada a nadie, sino que intenta edificarse a sí mismo. Pero es que en su texto al principio del libro, justo al empezar, habla de que no puede distinguir entre sueño y realidad. Y lo razona. Y justamente al final del libro, él dice que estaba equivocado, que él puede distinguir perfectamente sueño y realidad, razonando. Lo lógico es que cuando se dio cuenta de esto es haber quitado del principio lo que decía, porque luego se contradice. Pero no, él deja el primer argumento, que es el primer argumento que hace en las primeras páginas de su libro, y acaba argumentando en contra y rebatiendo el argumento primero, diciendo que estaba equivocado. ¿Esto qué nos dice? Pues, si pensamos un poquito, es que él, con este rebatirse a sí mismo, está anulando todo el contenido del libro. Porque él sabía que a través de la razón no se puede demostrar la existencia de Dios. De hecho, racionalmente no descubre ningún argumento nuevo. Echa mano de la escolástica. Y él era muy curioso, crítico de la escolástica. Era muy crítico del aristotelismo. Entonces, esas demostraciones de Dios las pone ahí porque tenía que ponerlas para intentar proteger su vida. Pero a mitad de su libro, más o menos, él habla de Dios, porque él creía en Dios, y él dice que a Dios se le capta como yo me capto a mí mismo. Y estamos en el mismo argumento que Newton, estamos en el mismo argumento que Max Planck y otra mucha gente. Es decir, a Dios se le capta porque tenemos esos captadores. De la misma manera que capto que yo soy yo. Porque, ¿cómo puedo saber que yo soy yo? O sea, según los sentidos, yo puedo ver que hay un cuerpo, pues todo lo que veo, siento, noto. Pero, ¿cómo sé que yo soy yo? Eso es una percepción, que es diferente a la razón, a la ciencia, a los sentidos. O sea, yo me identifico con este cuerpo. Pero saber que yo soy yo, o que tú eres tú, eso es propio de una capacidad, de un captador que tenemos. Es así de sencillo. Entonces, en el tema de la existencia de Dios, la cuestión es muy fácil. A Dios no hay que demostrarlo racionalmente, ni científicamente, ni a través de los sentidos. Dios existe si tú percibes, notas, sabes que Dios existe. Es así de sencillo. Luego, de esa captación ya se pasa al tema de la fe. También podemos definir
a ese captador como fe. Pero hay un tipo de fe que es la fe religiosa, que es fiarse de todo aquello que dicen las iglesias o las religiones sobre Dios. Y esto ya es otra cosa. Porque claro, aquí entramos en el tema de la revelación, de la inspiración y tal. Es decir, llega una persona y dice, bueno, pues he visto a Dios, he visto a Jesucristo, he visto a Jehová y me ha dicho esto. Y escribe un libro. Entonces todos los fieles de esa religión o esa iglesia, si realmente quieren obedecer a Dios, tienen que seguir todo lo que dice ese libro. Y esto ya, pues, particularmente yo discrepo. Y no creo que haya mala voluntad en todo esto. De hecho, las iglesias tienen su función. Es decir, investigar, averiguar, ¿qué es eso? ¿Cómo darle forma a la existencia de Dios? A mí me gusta pensar en las iglesias y en las religiones como una familia, como a tu padre y tu madre. Naces en una familia, tienes a tu padre y tu madre, y ellos pues te enseñan lo mejor que sabes. Pero en un momento determinado tú tienes que decir, bueno, gracias por haberme enseñado a hablar, a comportarme, para son unos estudios que he conseguido mi trabajo, muchas gracias, pero ahora necesito seguir mi camino. Y pensar diferente y actuar diferente. Ese es el tema. Y las iglesias, pues sencillamente, pues nos hablan de Dios, nos pueden dar algunos conceptos, pero al final cada persona tiene que darle esa forma determinada a Dios. Cada persona tiene que recrear la imagen que él percibe de Dios. Porque de eso se trata. Hay algunos escritos que dicen que nosotros también podemos llegar a ser dioses. El mismo Jesús creo que lo dice por ahí en algún sitio, citando al Antiguo Testamento. No se dijo que podemos ser dioses. Y ese es el tema, que Dios se manifiesta de una forma determinada y no se manifiesta patentemente y con contundencia para que obedezcamos todo lo que Él dice, porque Él quiere que su creación sea creadora. Es decir, Dios nos da una serie de pistas, una serie de herramientas, y con eso nosotros tenemos que crear cosas nuevas y diferentes. De la misma forma que un padre, una madre, una familia, te da una serie de herramientas, y al final tú tienes que crear tu vida y crear tu propia familia y ser tú mismo independiente. Y tendrá que haber alguna relación, pero siendo tú mismo. Y Dios no quiere anularnos. Como somos creados, quiere que seamos semejantes a Él. Quiere que seamos creadores. Que diseñemos, que pensemos, que actuemos, que hagamos cosas nuevas y novedosas para mejorar nuestra vida y mejorar el mundo. Por esto Dios no se manifiesta en toda su gloria y su esplendor para que obedezcamos sus leyes o sus palabras. No. Dios quiere que con la percepción que tenemos de Él y de la realidad construyamos cosas nuevas y diferentes. De hecho, esto se ve incluso en la Biblia. Jesús dice, yo no he venido a eliminar la ley, no matarás, no robarás, entonces hay que hacerlo. Pero hay que ir más allá de la ley. Hay que ser creador, innovador. Y luego muchos cristianos, partiendo de Jesús, han ido más allá de Jesús. Lo que se llama la revelación abierta que promulgan algunas iglesias. Es decir, que hay iglesias que sí que es verdad dicen que hay una revelación cerrada y con Jesús se acaba todo, ¿no? Pero hay otras iglesias que dicen que la revelación está abierta y que hay profetas en todos los tiempos y gente que va innovando y creando cosas nuevas. Así que el tema de Dios, a pesar de que ha dado para muchas discusiones
y para muchos libros y para muchos vídeos y para muchos audios es mucho más simple de lo que se piensa. A Dios se le conoce de la misma forma que yo sé que tengo razón, de la misma forma que yo soy yo o que sé que tú eres tú, pues de la misma forma tenemos unos captadores que captó a Dios. Así de sencillo. Buenas tardes y buena suerte.